El casino. El centenillo. Antes de empezar con la descripción de lo que popularmente conocimos como casino, hay que hacer la salvedad de que en principio no fue concebido tal como lo vivimos, sino que su construcción tuvo dos fases separadas en el tiempo. Primero fue levantando su volumen anterior, de cara a la corredera, con una gran nave salón rectangular, elevada sobre el nivel de la calle, lo que unido a una excavación entre sus cimientos facilitó una planta baja semisótano apenas asomada al exterior por pequeñas ventanas tragaluces. Es claro que el balbuceante poblado del centenillo de finales del siglo XIX debió contar con rústicos ventorros y alguna taberna donde tomar unas copas o vaciar algún pellejo de aquel vinillo de la Mancha y donde también comentar sus afanes mineros, las fechorías de los bandoleros que infectaban Sierra Morena o las escasas noticias que les llegaban sucesivamente sobre la Primera República, restauración monárquica y guerra de Cuba. Pero los directivos ingleses, a la par que ponían en marcha la cooperativa abastecedora para el avituallamiento del pueblo, construyendo su sede correspondiente, debieron también pensar en facilitar un lugar decoroso y amplio donde poder reunirse los trabajadores en domingos y horas libres. Con este fin, pues, tenemos este primer cuerpo de lo que sería el futuro casino al que seguramente llamarían Gran Salón o Salón Público, denominación que emplearemos en este relato y que no implica una asociación sino un lugar abierto a todos. Es seguro igualmente que su distribución y usos fueran tal como nos llegaron a nosotros, ya agregada la fase posterior. Precisamente en esta segunda fase y en su planta alta sería donde se ubicaría el verdadero casino de socios objeto de este recuerdo. El nivel del suelo de este salón público, según cita anterior, tenía una doble elevación sobre el terreno de la corredera, el escalón a la terraza que antecedía y acompañaba la fachada y una breve escalinata. 3 escalones que en 3 frentes daba acceso a la puerta principal. En esta gran fachada principal del edificio se abrían 6 amplias ventanas, 3 a cada lado de la entrada, encargadas de iluminar suficientemente el interior del salón. Bajo cada ventana, a ras del suelo de la terraza, se abrían los tragaluces de la planta sótano, ocupando el largo zócalo. La propia amplitud de esta fachada quedaba engrandecida por bellos detalles arquitectónicos, tales como anchos remates en relieve, enmarcando ventanas, puerta principal y zócalo, así como haciendo saliente en el ángulo del esquinazo a modo de columna poligonal parcialmente rematada en bello capitel, artístico, saliente, este que se prolongaba buscando embutir el alero del tejado. En la fachada lateral, a la derecha del edificio, detalles y remates se repetían en sus 3 ventanas, alero y zócalo, con 2 tragaluces. La decoración, en cuanto al color de estas superficies exteriores, seguía la tradición de los edificios estos públicos importantes, remates y salientes en blanco y áspero enfoscado en gris para los espacios interiores. Este primer cuerpo del edificio del casino no enlazaba directamente con la vecindad de la oficina de la empresa, sino que lo hacía mediante una corta construcción de tejado más bajo, adornado de alta chimenea y cuya gacha fachada presentaba una pequeña ventana junto a la puerta de entrada. Un rellano, siempre ocupado por grandes cubas de vino, daba acceso a la corredera. La misión de este breve edificio era albergar cocinas, fregadero, etc., al servicio del bar público y casino, siempre en dependencia económica de la cooperativa abastecedora. La cabecera del gran salón, respecto a la fachada, estaba a la izquierda, en lógica combinación con la cocina a la que daba comunicación un amplio hueco situado en el tercio derecho del testero. Dicho testero, en su parte central, presentaba un gran mueble de anaqueles formados por 2 cuerpos entre los que se adornaba con un gran espejo, ya con erosiones en su azogado que recordaba al de los viejos salones del oeste. Una serie de torneadas columnillas en madera azul con relieves de dorada purpurina
sujetaban las sucesivas repisas botelleros en las que se exponían distintas bebidas alcohólicas. Más a la izquierda del mueble central, otra estantería ofrecía las distintas labores de tabacos de aquella época, como expendiduría o estanco del pueblo. Allí estuvo siempre, salvo unos años a mediados de los 40, que se cedió a manos privadas. La puerta de calle de aquel salón público, con amplias dimensiones y centrada en la fachada principal, ofrecía unas hermosas hojas de gruesa madera, de 3 cuarterones cada una, más largo el central, resaltando por triple enmarcadura labrada en curva. Nada más pasar su vano, aparecía la cancela, la cual dejaba su generoso espacio de transición entre el exterior y el salón propiamente dicho, para lo que poseían 2 puertas de vaivén bellamente acristaladas en su parte alta y así mantener la cálida atmósfera del interior. La cancela, pues, era como una alta cabina de finas paredes en madera, esquinas redondeadas y extenso acristalamiento con cenefas mate que les daban apariencia de encaje. También sus puertas, compaginando con aquellos dorados del mostrador, llevaban unas inclinadas barras asidero decoradas en estrías. Frente a esta puerta principal del salón público, en la pared trasera, se abrieron otras dos, una primitiva que daba directamente a la escalera del patio y otra más tardía de comunicación con el casino de socios. Pendientes del techo, una serie de recias tulipas de hierro esmaltado, verde su exterior y blanca la superficie reflectante, cobijaban grandes bombillas encargadas de iluminar la noche. Un entarimado de largas y estrechas tablas, muy desgastado por años de uso, ofrecía un suelo cálido sobre el que se repartían una serie de mesas de tablero rectangular en mármol blanco y doble soporte metálico, así como las correspondientes sillas de Anea. Este reparto no era uniforme, una vez que en la primera mitad del salón solo una fila de aquellas mesas se situaban a lo largo de la pared anterior, para así dejar libre el espacio correspondiente al mostrador y el paso de socios hacia la puerta privada, mientras en la segunda mitad 3 filas de mesas con sus sillas completaban el espacio. Aquellas mesas eran las típicas de entonces en los grandes cafés públicos, sirviendo igual para tomar el vino, el café o simultanear con una partida de cartas. Es llamativo como, a pesar de lo temprano de la construcción del complejo del casino, ya se tuvo en cuenta la ventilación y renovación del aire, enrarecido por el humo del tabaco y respiraciones en este salón público durante el invierno, mediante 2 extractores situados arriba y en los extremos de la fachada principal, cuyos huecos cilíndricos aún pueden verse en la vieja pared. Continuando con este primer cuerpo del casino y a tenor de aquellos tragaluces mencionados, al hablar de la fachada pasaremos a lo que fuera aquella planta semisótano. Sería lógico que esta planta baja hubiera sido la idónea bodega de vinos a granel, de marca o alimentos a conservar al servicio del gran bar situado arriba, mas no fue así, instalándose lo que conocimos como fábrica de hielo, y donde, además de este producto, se prepararon sifones y gaseosas al gusto de la época. La verdadera bodega estuvo bajo la cocina con salida a la parte posterior. De nuevo, con esta industria, el centenillo fue un adelantado, ya que era impensable este tipo de instalaciones en los albores del siglo XX en una pequeña aldea. Las dimensiones de este largo sótano eran más mermadas a las del salón superior y también más reducidas en altura. Su puerta de entrada se centraba en la parte postero inferior del edificio. La mortecina luz que daban los tragaluces se paliaba en parte con media docena de empolvadas bombillas colgadas desde el techo. A lo largo del centro, unos macizos pilares de obra aseguraban el techo pensado, sobre todo en horas de aglomeración de personas en el salón público. La cabecera de esta planta sótano estaba presidida por una especie de macizo estrado, adosado a la pared, revestido en madera cubierta de barniz rojizo, en cuya parte superior se veían unas alargadas planchas tapadera con su correspondiente argolla de hierro como asidero.
Dos gruesas tuberías, una de ellas blanca por congelación en superficie, arrancaban de la parte posterior, para después de hacer un ángulo unirse a un rítmico compresor anclado en el rincón izquierdo, según denunciaba su continuo tup, tup, tup. El funcionamiento de aquel artilugio de congelar agua era el clásico en refrigeración que ya comenzó a experimentarse en Francia sobre los años 60 del pasado siglo. Un gas licuado a presión, de aquí el compresor y una tubería en serpentín pasando por agua de salmuera. El gas licuado, amoníaco, usual en la época, según pudimos experimentar de niños cuando, al término de la Guerra Civil, se desmontó el circuito de refrigeración para su puesta a punto y limpieza con el consiguiente escape de gas y espanto de mirones, llenos de lágrimas y tosiendo. Circulaba por el serpentín robando el calor al agua salada contenida en aquel depósito revestido de madera aislante, volviendo a su estado natural de gas camino del compresor y así repetir el proceso. A la par, el agua salada, con punto de congelación inferior a 0 grados, congelaba a su vez el agua normal contenida en los recipientes que estaban sumergidos en su seno. La primera asociación auspiciada por la empresa minera se llamó oficialmente Círculo Recreativo de Minas del Centenillo, que tuvo sus socios fundadores honorarios y de número, teniendo también su reglamento aprobado por las autoridades. Naturalmente, este reglamento hubo de ser refundido según las vicisitudes históricas por las que pasó nuestro país. Nacido con la monarquía de Alfonso XIII, vivió la Segunda República, quedó en suspenso durante la Guerra Civil, teniendo finalmente varias reediciones durante el régimen del general Franco. En su reglamento y en el párrafo inicial de los artículos 1 y 2 se pueden captar la esencia del ideal que llevó a directivos y vecinos del Centenillo a crear aquel casino, aquel añorado círculo recreativo. En el artículo 1 del capítulo 1 dice: la sociedad Círculo Recreativo de Minas del Centenillo es una asociación no lucrativa domiciliada en calle José Antonio, número 3, La Corredera de El Centenillo, y que tiene por objeto proporcionar a sus asociados actos de carácter cultural, artístico y recreativo, así como fiestas y entretenimientos propios de buena sociedad. Artículo 2. Podrán ser socios de este círculo todos los productores, a excepción obligada en el anterior régimen político de la entidad Minas del Centenillo S.A., que lo deseen, ya sean empleados, técnicos, administrativos, subalternos, obreros y el personal titulado que los solicite. En los artículos siguientes se dan las normas generales en estas asociaciones, así como derechos y deberes, juntas ordinarias y extraordinarias, aprobación de cuentas, levantamiento de actas, etcétera, etcétera. Una vez evocados el nombre oficial de aquel nuestro casino, así como el espíritu que lo envolvió, haremos un recorrido por sus estancias. La sala estancial. La sala estancial, cuadrangular, según dijimos, fue la más señorial y regular en sus amplias proporciones, también la más mimada en decoración, pavimento y mobiliario. Quizás su servidumbre como acceso y paso al resto del casino le mermó un ambiente más recatado y confortable. Por ello, seguramente aquel intento de poner la entrada por la saleta acristalada, que no cuajó. A no dudar que una sala de este tipo hubo de pensarse no solo como estancial, sino como lugar idóneo para aquellos bailes que en muchos años y en fechas señaladas llegaron a ser memorables, trascendiendo su fama a localidades vecinas. Un precioso enlosado de policromadas baldosas con festones y cenefas entrecruzadas rodeando su perímetro daba una clara sensación de suntuosidad nada más pisarlo. Con el lógico desgaste y cuarteado de la superficie por el paso del tiempo, en los últimos años del casino
fue sustituido por uno nuevo con dibujos ondulados, franjas no comparables en la belleza al primitivo. Las paredes estaban vestidas de un alto zócalo de mosaicos rectangulares vidriados en verde oscuro, contrastando con el techo y resto de lienzos. La unión de paredes con la techumbre se hacía con un fino relieve en estuco, a modo de falsa repisa. Centrado en el techo, un abombado plafón iluminaba la sala apoyado por 4 puntos de luz en las esquinas. La puerta principal de acceso, situada, según apuntamos, en el ángulo noreste, era de recias hojas, al contrario de las otras dos de comunicación a las saletas, que eran de batientes acristalados. A la derecha de esta puerta principal y un poco elevado del suelo se empotraba un gran armario a la cena donde los camareros y en su día el Botones, personaje auxiliar del casino, encarnado generalmente por un adolescente caracterizado por su uniforme con chaquetilla de frontal de doble botonadura, que pervivió hasta la contienda civil, guardaban diverso material de juego para atención de los asociados y donde a título de negocio particular depositaban aquel primitivo tabaco rubio americano, Camel, Lucky, Philip Morris, procedente del contrabando que solo nos será asequible a cambio del exorbitante precio de 12 pesetas. El muro norte presentaba en su mitad, empotrada, una vistosa chimenea francesa, en tanto que de la pared oeste provenía la luz diurna a través de 3 grandes ventanas asomadas a la cuesta del almacén. Tanto estas como las puertas contaron originariamente con las correspondientes cortinas en un paño verde ribeteado de amarillo. Con ocasión del estado de guerra civil en España y en su comienzo al círculo casino, fue requisado, término este muy empleado en aquellos turbulentos tiempos, para sede de aquel gobierno local llamado el Comité. Ante su nuevo destino, el antiguo casino fue independizado del salón público mediante el tapiado de su puerta de acceso, improvisándose una entrada de calle a través de la ventana mencionada anteriormente, transformada en puerta. Como debido a la fuerte pendiente de la cuesta del almacén, la nueva puerta quedaba a buena altura. Se construyó una rampa de subida que en suave desnivel se iniciaba cerca de la vieja fuente de la corredera para terminar con el nuevo acceso, donde formaba un cuadrado rellano. Esta especie de terraza voladiza apoyaba su esquina exterior en una recia columna de hierro, en realidad una vieja tubería de agua, teniendo la inexplicable particularidad de carecer de barandilla de seguridad. Las saletas. La sala estancial estaba flanqueada por 2 saletas alargadas, una hacia el patio interior y otra al sur, medianera con el salón de juegos. La saleta este, que asomaba al patio a través de una cristalera corrida, pensada en principio como pasillo de acceso, disponía de chimenea apoyada en la pared de separación con la estancial, con la que se comunicaba igualmente con el salón de juegos, mediante sendas puertas de batientes acristalados. Esta dependencia tuvo varios usos a través de los años: sala de lectura, sala de juegos de fichas, casos del tresillo y dominó, con mesas adaptadas al efecto, y finalmente sala de tertulias, compaginada muchas veces con juegos de cartas. La puerta central de la pared sur de la gran pieza estancial comunicaba con la segunda saleta, la llamada de lectura, por allí quedar depositada en una gran mesa rectangular, rodeada de las necesarias sillas, la prensa diaria, a veces con retraso, revistas, etc., a más de contener los restos de la primitiva biblioteca del casino, diezmada durante la Guerra Civil. Tal como se accedía a esta saleta, a la izquierda quedaba la chimenea, empotrada en la pared del mismo lado y presidida por una mesa y 2 sillones mediados. En la frontal, equidistantes, 2 puertas de batientes comunicaban con el extremo oeste del salón de juegos, dejando entre ellas un espacio ocupado por un espejo rectangular enmarcado en caoba y con luna biselada que daba con su reflejo una falsa sensación de aumento a las dimensiones de la sala. A la derecha, la pared
exterior dejaba sitio a dos luminosas ventanas y aún restaba espacio para sostener de fondo una litografía en blanco y negro de la Alhambra de Granada. Finalmente, de la izquierda del tabique, tal como se entraba, colgaba un poco amarillento y cuarteado un viejo mapa de Europa, de aquellos de hule, seguramente en edición inmediata al Tratado de Versalles que pusieran fin a la Primera Guerra Mundial, ya que nos reflejaba los cambios de fronteras habidos al terminar la terrible Segunda Conflagración. El espacio derecho de ese mismo tabique quedaba ocupado en su totalidad por el gran armario estantería de 3 cuerpos, en madera clara con puertas de cristales esmerilados. Allí estaba, con muchos huecos en claro, lo que restaba de la primitiva y en su día bien dotada biblioteca del Círculo de Socios del Centenillo. Vida y ambiente del complejo público y privado del salón público. Los fines perseguidos que motivaron la creación de este salón eran recrear un ambiente para la convivencia. La mayoría de su público provenía de trabajadores directos de las minas, especialmente los llamados solteros, entendiendo como tales a los forzosamente alejados de sus familias. Deficientemente alojados en las llamadas casillas de solteros, más tarde en barracones o cuarteles de la calle La Oliva, compartían con otros compañeros un remedio de vida familiar, echando de menos en comidas, atenciones, afecto y tantas cosas sus verdaderos hogares, ahora lejanos. Solo en los fines de semana, reciente la paga, encontraban calor compartiendo con amigos una sesión de cine o una mesa en aquel gran salón público del casino, donde sobre el frío mármol jugaban a naipes o saboreaban unos vasos de vino. Olvidados momentáneamente del rudo y peligroso trabajo de la semana, animados por el calorcillo que el alcohol ponía en sus venas, una creciente euforia les envolvía, haciéndoles subir el tono de voz o risas que desembocaba en una algarabía como ruido de fondo y que en el peculiar marco del gran salón de entarimado suelo y larguísimo mostrador hacía evocar los míticos salones del viejo oeste americano. También de pie, ante el mostrador, se agolpaban grupos de trabajadores compartiendo el tabaco, el vino y la conversación, mientras aquella confusa algarabía más arriba mencionada se multiplicaba con la estridente volumen del receptor de radio allá sobre la repisa. El trasiego de personas era continuo, buscando acomodo en el mostrador para una consumición o comprar tabaco en el estanco, saliendo o entrando del salón o camino de los reservados, así como las continuas idas y venidas de los socios del círculo. Todo ello contribuía, más en tardes de sábado y domingo, a un ambiente de colmena, de masa en ebullición, en la que muchos mineros se sumergían de buen grado con tal de olvidar por unas horas las negras jornadas pasadas o por venir. La radio en el casino. Hasta la llegada de la televisión al Centenillo, ya muy próximo al final de sus minas, prácticamente con un solo televisor en el casino, bajado luego al bar azul, y cuya recepción era casi nula debido a la lejanía del repetidor, la hegemonía de la comunicación hablada y musical estaba en los receptores de radio, todavía de válvulas la mayoría. Así sucedía en el casino y en la generalidad de los hogares de nuestro pueblo. En el gran complejo de ocio que estamos evocando había 2 potentes receptores, uno en el salón público sobre una gran repisa del comienzo del gran mostrador y otro en la saleta de lectura del círculo de socios, bajo el espejo frontal. Ambos eran de moderno diseño y tecnología para aquella época. Sin embargo, mucho antes, el viejo casino, tan adelantado y completo en dotaciones, tuvo una de aquellas radios pioneras de la marca alemana Telefunken y seguramente de principios de los años 30 que perduró hasta los primeros 40. Para finalizar, habría que hacer mención a un capítulo muy importante para el casino, como era el de su calefacción, en los crudos inviernos del Centenillo.
Al contrario del casino propiamente dicho, la primitiva gran estancia del salón público nunca tuvo sistema alguno de calefacción, conformándose la variada clientela durante el invierno con la mayor o menor temperatura alcanzada según la asistencia de usuarios. A diferencia de lo antes comentado, todas las estancias del círculo de socios tenían sus correspondientes chimeneas francesas, en las que se empleó un combustible muy popular y de gran poder calorífico, las conocidas en nuestra sierra como cepas, nudo subterráneo recio y leñoso, de donde salían ramas aéreas o raíces en los abundantísimos arbustos de nuestros montes. Así, file hasta el conflicto civil. Luego vendrían las grandes estufas, atiborradas de carbón mineral situadas ante las viejas chimeneas de pared. A partir de los años 50, numerosos braseros de picón, cisco, de monte, puestos bajo las mesas, fueron los encargados de calentar el ambiente. Saleta de las tertulias. Esta alargada sala, que tuvo varios usos, zona de paso al casino en general, eventual sala de lectura, especializada en periódicos y revistas, sala de juegos de fichas, dominó y tresillo principalmente con sus mesas apropiadas, ha debido persistir en el recuerdo de la mayoría, aparte esporádicas partidas de cartas como genuina sala de tertulias, en que grupos de amigos se veían unidos por afinidades deportivas o de caza. Estas tertulias, algunas con importante número de asistentes entre jóvenes y maduros, solían transcurrir de lunes a sábado, al caer la tarde, y como relajada compensación a la jornada de trabajo. Una mesa, un par de botellas de vino corriente, aquel blanco peleón, llenadas de las barricas tras el mostrador del salón público, los vasos necesarios, alguna sencilla tapa y las sillas haciendo corro, propiciaban entrañables ratos de animada conversación en los que convergían o chocaban opiniones o pareceres siempre en sana camaradería. Los temas a tratar, apartando la política, tan monocorte en aquellos tiempos, solían centrarse, salvo algo relacionado con el pueblo, en la actualidad futbolística, bien local, provincial o de ámbito nacional, así como temas cinegéticos narrados por sus apasionados protagonistas o aficionados. Respecto al fútbol, es fácil comprender la tradicional afición y arraigo que este deporte despertaba en los pobladores del Centenillo. Recuérdese que los fundadores fueron ingleses, e ingleses también los inventores de este deporte.